que agradecemos todas y cada una de las palabras del senador Fernando Enrique Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social y secretario de la Comisión de Salud del Senado de la República. A continuación, solicitamos al senador Francisco Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, sea tan amable de dirigir su mensaje y realice la declaratoria inaugural de este foro. Muchas gracias. Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos. Para nosotros, los integrantes de la Comisión de Salud del Senado de la República, realmente nos sentimos muy contentos, nos sentimos, desde luego, es motivo de satisfacción que tantos y tantos ciudadanas y ciudadanos que están dentro de diferentes organismos, instituciones educativas, de salud, de trabajo, acudan esta mañana a su casa, que es el Senado de la República, a este foro que forma parte de lo que es y debe ser la actividad legislativa, es decir, parlamento abierto, un parlamento abierto donde en los temas de salud, de economía, de derechos humanos, estemos pues en contacto directo con la ciudadanía. Es para mí un honor pues darles la bienvenida y saludarlos a cada uno de ustedes y desde luego felicitando y haciendo un reconocimiento a quienes están organizando este evento y desde luego al senador Fernando Mayans Canaval, mi amigo y secretario de la Comisión de Salud y presidente de la Comisión de Seguridad Social. Un gusto saludarte, hermano. Desde luego a la doctora Roxana Trejo González, presidenta de la Asociación para el Estudio de Infecciones Nosocomiales, bienvenida. Al licenciado Juan Carlos Jiménez Rincón, director de la Fundación Academia Esculap, bienvenido, felicidades. Al doctor Héctor Noyola Villalobos, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General, bienvenido, doctor. Y a la licenciada Mónica Ramírez Blancarte, coordinadora de la Fundación IMSS, bienvenida. Bienvenidos todos y todas. Fíjense que una práctica tan sencilla como lo es la higiene personal y en especial el lavado correcto de manos, los alcances que tiene. Es por esto que en el marco del Día Mundial del Lavado de Manos, que es el 15 de octubre, donde se le da la importancia pues al aseo personal, al lavado de manos, es que tengamos este foro. Y esto va en el tema de la prevención. Yo creo que fue muy atinado por allá en el siglo XVIII que se entendiera bien que para evitar precisamente los problemas infecciosos en las clínicas, en los hospitales, se dieran medidas muy fuertes, medidas muy intensas, precisamente de higiene, el lavado de manos, para quienes tenemos la responsabilidad de atender pacientes desde centros de salud, clínicas y hospitales, y esto marcó la diferencia entre los problemas infecciosos, la alta mortalidad de pacientes en las clínicas, en los hospitales y el tener mejores resultados. Este tema, el aseo personal y el lavado de manos, lo debemos de atender, de observar desde dos perspectivas. Desde luego la perspectiva doméstica de nuestra vida diaria, que implica pues estos cuidados que se hacen en centros educativos, en centros de trabajo, en nuestro propio hogar, como parte básica importante de una cultura de higiene. Y desde luego en lo que son la parte ya médica, centros de salud, clínicas, hospitales, para precisamente incidir en lo que es el abatimiento de la mortalidad por problemas infecciosos contagiosos. De tal manera que está muy acertado este foro y hacer una reflexión y un llamado desde la propia vida de nuestros hogares, de las familias, hasta centros educativos y desde luego cobra mayor importancia
en unidades hospitalarias para que con base en la higiene personal atendamos un asunto tan importante que es prevenir los problemas infecciosos. Aquí tenemos grandes expertos en la materia, no me voy a extender más que nuevamente sentirme muy complacido, todos los senadores muy complacidos y en especial desde la Comisión de Salud, de poder ser sus interlocutores, de poder atender, escucharlos y desde luego atender sus propuestas para llevarlas en actividad, en acción a través de buenas políticas públicas mediante cambios en positivo en nuestro marco legislativo. Es por lo tanto para mí un honor y muchas gracias por la invitación a pues dar por inicio a este Foro Internacional de Higiene de Manos como un reto global. Nuevamente bienvenidos todos y adelante a nuestros expertos con todas sus experiencias que nos van a transmitir el día de hoy. Nuevamente bienvenidos, muchas gracias, adelante. En estos momentos se realiza la foto conmemorativa de este foro. Señoras y señores, el Senado de la República agradece su presencia dentro de nuestro foro. La seguridad del paciente es una preocupación permanente en la atención médica. Por ello, el doctor Jorge Pérez Castro abordará el tema con mayor detalle. De este modo, despedimos a nuestro presidium y damos la bienvenida a el doctor Jorge Pérez Castro. Él es médico cirujano, egresado de la UNAM, especialista en cirugía general, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General, Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, Asociación Mexicana de Gastroenterología y la Academia Mexicana de Cirugía. Sin más preámbulos, doctor Jorge Pérez Castro, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí estar el día de hoy en esta, que es la máxima tribuna de la ciudadanía. Y agradecemos mucho al senador Mayans Canaval y al senador López Brito por su amable anfitrionía en esta sala. Y desde luego la invitación y a la participación de las diferentes instancias que dieron lugar y pudieron hacer realidad este foro. La Fundación INS, la Academia, la Asociación Mexicana de Cirugía General, la Asociación de Infecciones Nosocomiales. Muchas gracias por haber pensado en mí para iniciar este foro. Voy a hablar un poco sobre lo que es la seguridad del paciente. Digo un poco, no porque yo me vuelva egoísta con el conocimiento, sino porque es tanto lo que existe de ello que sería muy difícil abarcarlo todo en tan poco tiempo. Trataré pues de marcar algunas de las situaciones paradigmáticas más importantes. Tengo que hacer exactamente. Quisiera empezar por dos definiciones. La primera es una definición de qué es la seguridad del paciente. Y la segunda es lo que es la cultura de seguridad del paciente, porque hacia allá, hacia esta parte, es hacia donde voy a llegar al final de mi conversación. La primera, la Organización Mundial de la Salud la define como la ausencia de daño innecesario en la atención que se le da a un paciente en una hospitalización. Y la segunda habla del trabajo que tienen que desarrollar todos los trabajadores de la salud para evitar que este daño suceda. Digamos que la primera definición habla de un concepto estático, de un conocimiento que debemos de tener y luego realizar. Y la segunda habla precisamente de la aplicación de ese conocimiento. La cultura es que nosotros la integramos y la podemos realmente manifestar como tal en nuestro accionar de todos los días. De ahí la importancia de estos dos conceptos. La siguiente diapositiva les va a hablar de un ejemplo.
Se trata de una paciente de 45 años que ingresa a un hospital para efectuársele una cirugía ginecológica, una histerectomía, que fue operada con éxito y egresada al 4º día de estancia. Pero esa paciente se le detecta una quemadura en el muslo secundario al plátano electrocauterio de 5 por 3 centímetros. Sufre una caída en el quirófano al pasar de una camilla a otra. El nombre y apellidos no es correcta o se omitió en las hojas de identificación del paciente y 8 días después presenta datos de infección de vías urinarias, así como secreción serosa por el ángulo inferior de la herida quirúrgica. Y la operación fue un éxito. Esta paciente fue sometida a una intervención de rutina, todo salió muy bien y tuvo 4 eventos adversos, y de ellos cuando menos 2 eventos centinela. Esto no es poco frecuente. Las más de las veces suceden cosas que pasan desapercibidas. La seguridad del paciente está encaminada a que esto que esté en letras rojas no suceda. La seguridad del paciente está encaminada a tratar de que esto que está puesto ahí sea la mínima expresión de lo que aquí se puso en esta diapositiva. Lamento que esta diapositiva no sea una falacia, es una realidad. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el panorama general de la seguridad del paciente? Bueno, no es una idea que surge de la nada. Esto es algo que viene arrancando desde los años 70 y nacen las terapias intensivas, porque ahí se empezaron a dar cuenta que las cosas que a veces hacíamos no daban el resultado adecuado o a veces dañábamos más haciendo determinadas cosas. De tal manera que se empezaron a hacer algunos estudios donde se demostraba fehacientemente que la atención médica podía dañar al paciente. Esto empezó a inquietar a la gente y hubo muchos movimientos en muchos países del mundo que dieron lugar a que en el año 2000, con este famoso librito de Rares Humano, se generó un movimiento mundial de aceptación de, adivinen qué, que los médicos somos falibles, que nos equivocamos, que podemos errar. Quitamos la divinidad y resulta que somos como cualquier gente. Vamos al baño, comemos, hacemos lo mismo y cometemos errores. Entonces, a partir de ese libro de Rares Humano, se arranca un movimiento mundial sobre la seguridad del paciente. Por mucha fortuna, la Organización Mundial de la Salud retoma el concepto, une todas las fuerzas vivas en este sentido y les encamina en una alianza mundial de la seguridad del paciente. Y esto permite que todos los esfuerzos aislados que se están dando en muchos sentidos se puedan encaminar a puntos muy precisos. Algo similar a lo que está pasando el día de hoy aquí. Vamos a tratar de evitar muchos esfuerzos aislados y encaminarlos en algo que parece muy sencillo, que es la higiene de manos. Por regreso al tema. Esto ha venido generando una serie de circunstancias que no han sido estáticas. Actualmente esto genera una acción tras otra. Una de ellas es, por ejemplo, la famosa lista de cotejo, la lista esta de cirugía segura salva vidas. Otro punto es los listados que ha habido en relación a cómo investigar en seguridad del paciente. Y hay movimientos inclusive planeados que tratarán para el año 2017, como es la de la medicación segura. Es decir, esto no ha parado, aunque los enfoques se han ido dando progresivamente y paulatinamente en los diferentes países del mundo. La siguiente diapositiva, por favor. Estos 10 datos sobre seguridad del paciente que fueron publicados por la OMS en el año 2006. Dice que la seguridad del paciente es un problema grave de salud pública en todo el mundo, no solamente en México, en todo el mundo. Unos porque tienen de más y no lo saben aplicar, y otros porque tenemos de menos y tampoco lo sabemos aplicar. 1 de cada 10 pacientes puede sufrir algún tipo de daño en un hospital. El único estudio serio que se efectúa en este país, que es el IBEAS, nuestro país anda como el 14%, es decir, de cada 100 pacientes ingresados, 14 van a tener un evento adverso, como los enseñamos en la segunda diapositiva. Y las infecciones hospitalarias se pueden dar hasta en 14 de cada 100 pacientes egresados del hospital. En este primer semestre de este año hay cerca de 2 millones de egresos de hospitales. Entonces, si ustedes multiplican esos 2 millones de egresos por 14, pues ahí podrán tener ustedes el número de eventos adversos que podemos estar teniendo. Daremos algún dato más interesante en unos minutos. La mayoría de las personas, aparte, no tenemos acceso a todos los dispositivos médicos apropiados que nos den seguridad, como son, por ejemplo, las placas especiales para un electrocauterio.
Eso que vimos en la diapositiva se puede evitar usando una plata de gel que se adhiera al cuerpo. Y si no lo tenemos, pues puede pasar lo que pasó. También hay una serie de problemas con el manejo de punzocortantes, como podrían ser las inyecciones. Otro es mandatorio que trabajemos en equipo. El cirujano no puede estar si no tiene un buen camillero, si no tiene una buena enfermera, una buena instrumentista, un buen equipo de esterilización, etc. No podemos trabajar como un hombre solo, tenemos que trabajar forzosamente en equipo. Luego, pues, trabajar siempre pensando en que lo que estamos haciendo es lo ideal desde el punto de vista del costo-beneficio de los pacientes, porque hay un importante despilfarro en el manejo de los medicamentos y de los equipamientos y de los servicios de salud. La atención médica, pues, tiene, desafortunadamente, a diferencia de la atención de la aviación, por ejemplo, tiene un historial permanentemente de inseguridad. En cambio, cuando ustedes hablan de la industria aeronáutica, se sienten siempre seguros, porque ahí no hay un historial de inseguridad. Y nosotros hemos vivido de un historial de inseguridad y estamos buscando actualmente la seguridad. Es decir, la experiencia en la salud y todo esto que está pasando, como lo que los compañeros ponentes van a explicar el día de hoy, creo que son experiencias muy importantes de las cuales todos tenemos que aprender. Y desde luego, las alianzas siempre son un punto fundamental para que las situaciones como estas puedan crecer. La siguiente diapositiva, por favor. Estas son las 6 metas internacionales en las cuales prácticamente todo el sector salud está trabajando. Primero, identificar correctamente al paciente. Segundo, mejorar la comunicación efectiva entre los trabajadores de la salud. Tercero, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, aquellos que pueden generar muerte o lesiones permanentes. Tercero, garantizar la cirugía correcta en el lugar correcto en el paciente correcto, que parece una verdad de perogrullo, pero que es un problema muy serio. Luego, reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud, que es precisamente el enfoque que se le está dando a este foro. Y por último, reducir el riesgo del daño al paciente por causa de caídas. Actualmente en nuestro país hay una propuesta de que sean 8 las líneas esenciales de seguridad del paciente, donde se suma la generación de una cultura de calidad, entre otras circunstancias. Enfoquémonos a lo que tenemos. ¿Qué es México? Este es nuestro país. Somos actualmente, el año pasado, en los últimos datos del Observatorio de Salud Mundial, somos aproximadamente 127 millones de habitantes. Tenemos un ingreso bruto per cápita en $16 al mes. Nuestra esperanza de vida al nacer para los hombres es 74 años y para las mujeres es cerca de 80. La probabilidad de morir antes de los 5 años no tenemos ese dato disponible. La posibilidad de morir entre los 15 y los 60 años es, por cada 1.000 habitantes, está entre 174 para la mujer y de 93 para la mujer, 174 para el hombre. Esto está generando un cambio muy importante en función de la violencia, no de enfermedades. El gasto total en salud por habitante hasta el 2014 es de $1.122, es algo muy elevado. Y el gasto total por salud, en porcentaje del Producto Interno Bruto, es del 6.3%, que si bien no es mucho, no es nada despreciable. Y sobre todo con los incrementos que se han dado en los últimos 12 años. La que sigue, por favor. Ese es nuestro país. Ahora veamos la magnitud del problema. Aquí hay dos, es una diapositiva combinada. Esta pirámide que se elaboró para manejarse, una pirámide de Henrich adaptada por Pitt, donde se dice que por cada evento centinela, si se recuerdan a la paciente que se cayó de la cama y que se quemó por la placa, es un evento centinela. Entonces, por cada evento centinela que sucede en ese hospital, hay 29 incidentes que pueden tener daño. Y hay 300 incidentes que están sucediendo al mismo tiempo que pueden ser potenciales de generar daño o fallas. Si el volumen de posibilidades en los sistemas, si no se corrigen los eventos centinela, es enorme porque eso está pasando por detrás. Estos eventos adversos graves son, digamos, el punto del iceberg, que dice aquí, es el pináculo de una amplia base de eventos adversos que están sucediendo en cada momento. Y tenemos que ir por ellos para ir evitando los que están generando abajo. Y como una muestra de esto es, por ejemplo, en algún estudio en Israel, se dice que en un paciente en terapia intensiva se han reportado hasta más de 174 intervenciones de enfermería
sobre ese paciente en un turno. Eso quiere decir que hay un sinnúmero de posibilidades de errar. Y si esto le sumamos lo que pusimos en la parte de arriba de la fotografía de la terapia intensiva, que significa que en un internamiento común, un paciente que entra a un hospital común puede tener hasta 22 intervenciones de diferentes personajes de la salud. Enfermera, trabajadora social, asistente, camillero, rayos X, laboratorio, médico, anestesiólogo, residente, etc. De tal manera que uniformar todo esto y que todo esto esté causado a un sistema de seguridad es algo que genera realmente un reto de conducción, un reto auténticamente de una sinfónica de clase mundial. Date sigue, por favor. Ahora, si esto, causas de error, pues, son infinitas, como lo que acabamos de ver, hay que reconocer que las personas fallamos continuamente, pero también hay muchos errores que son esperables, y si son esperables, son predecibles. Y si son predecibles, pues tenemos el control en nuestras manos. Entonces, los errores que nosotros podemos predecir, los podemos analizar, los podemos enfocar, y de acuerdo a este enfoque podemos hacer procesos que podemos resolver. Este famoso queso suizo que mucha gente conocemos, pues habla de que si nosotros sabemos dónde están las fallas, podríamos ir poniendo barreras reales que impidan que el error pueda generar un daño mucho mayor y que ese daño mucho mayor pueda ser aplicado a un sistema que nos permita evitar que esto pueda seguir adelante. Tenemos Gracias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando todo esto lo tenemos identificado? Bueno, identificar un suceso, un evento, reparar el daño que esto sucedió de inmediato, por supuesto, luego buscar las causas que generaron este evento, como una emergencia, no dejarlo para el mes que entra, sino buscarlo sobre la marcha, y desde luego analizar ese problema, rediseñar este proceso y hacer acciones que nos permitan avanzar en este sentido, un poco del manejo de riesgos. La que sigue, por favor. Bueno, únicamente una diapositiva para enfocarlo de infecciones, que es parte del tema que van a tratar mis compañeros, así que hablarte de la infección sanitaria es una realidad, nos golpea muchísimo. Esta paciente de la diapositiva tenía 2 fotos de infección, el urinario y el de la herida quirúrgica, el de sitio quirúrgico. Entonces, es algo muy frecuente que a lo mejor uno no le da la importancia, pero es un dato de infección. En muchos países esto todavía no se ha logrado comprender. La operación fue un éxito, ¿sí? Entonces, si no se ha logrado comprender que pudo haber sido muchísimo mejor y que se puede ahorrar muchísimo dinero y sufrimiento del individuo si se atiende adecuadamente. Y mucha de esta situación se puede reparar únicamente con una higiene adecuada de manos. Y si esto se aplica, a lo mejor ese 50 se puede reducir, se puede evitar hasta en un 50% esas infecciones que estamos viendo o que se ven reportadas en las estadísticas. La que sigue, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Buenos días. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cómo podemos hacer que el sistema funcione? Bueno, hay las organizaciones trabajan de forma diferente. Podemos trabajar de una manera pasiva, como sería la parte que usted está viendo a la izquierda, donde nosotros respondemos a lo que pasa de alguna manera, como decir, aquí no pasa nada, somos perfectos, o reparamos el daño y cerramos los ojos y no hacemos ningún análisis. O bien, podemos ser reactivos, reparamos el daño sobre la marcha, le damos una pintadita y no pasa absolutamente nada. O bien, llegar a un sistema mucho más maduro, más poderoso, proactivo, bien organizado, que permita buscar dónde están los riesgos en mis proyectos de trabajo y en función de eso aplicar medidas que me puedan evitar que eso pueda suceder. Eso es hacia donde vamos. Eso se llama reducir el riesgo del paciente, es darle seguridad al paciente, es darle seguridad a la institución y mejorar inclusive los costos y manejo de las instituciones. Entonces, si nosotros tenemos un enfoque proactivo de manejo de control de daños, nosotros podemos mejorar muchísimo esta circunstancia. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, pues a través de generar cultura en la organización. Tenemos que hacer que nosotros vivamos en un ambiente que tenga alta cultura de seguridad del paciente. La que sigue, por favor. Aquí regreso otra vez para que leamos la definición de cultura de seguridad del paciente. Dice, se define como el conjunto de valores, actitudes, percepciones, competencias y objetivos
tanto individuales como de grupo, para disminuir los riesgos y daños del paciente. Hago una anotación. Cualquier individuo que se suma a una organización, la organización lo absorbe de inmediato y toma la cultura de la organización, pierde su identidad y toma la cultura de la organización. Ahí lo dejo. La que sigue, por favor. Este es un estudio que se hizo el año antepasado, en todos los residentes de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Se les aplicó a todos los residentes este estudio para saber cuál era su percepción en relación a la seguridad del paciente. Se utilizó una encuesta de origen internacional que está tropicalizada al español, se aplica cotidianamente en todos los Estados Unidos, cada 2 años, se aplica cotidianamente en España, y este ha sido un factor de cambio en la actuación de la seguridad del paciente en los hospitales. Aplicamos la encuesta y encontramos que de estas 12 dimensiones que se estudian, pues en ellas, 3 de ellas están por abajo del 50%. Y estas 2 rayitas verticales, rojas, la primera, a la mano izquierda, habla de las dimensiones, están por abajo del 50% de cumplimiento. Y por arriba, la siguiente tablita, marca únicamente en verde aquellas que están por arriba del 75%, te diría este estudio que no habría que tocarlas. Si nosotros vemos lo que los residentes nos dicen, la gran mayoría de las acciones de las dimensiones deben ser tocadas porque son sistemas inestables. Únicamente en la dimensión número 3 es en la que generalmente se siente firmeza. Todas las dimensiones, todas, están tocadas y requerirían darles una ajustadita. Otros datos interesantes. La que sigue, por favor. Aquí están hospitales del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, y en esta dimensión graficamos a los hospitales por grupos. Entonces, por ejemplo, de los hospitales del IMSS hay dimensiones por abajo del límite inferior, y estamos hablando de todos los hospitales del IMSS. Hay una concentración mayor de hospitales de esta área metropolitana porque son alumnos de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces hay un mayor número aquí. Pero hay alumnos de la UNAM que están en Hermosillo, o que están en Mérida, o que están en todos lados. Pero hay una concentración mayor de lo que está sucediendo en el área metropolitana. Entonces, por ejemplo, el IMSS tiene 4 hospitales, 4 dimensiones por abajo del 50%. El ISSSTE 7, PEMES 7, instituciones privadas 3, la Secretaría de Salud 4, y los hospitales del Gobierno del Distrito Federal 9, y otros hasta 6. Es decir, somos sistemas inestables en la cultura de seguridad del paciente. ¿Qué es lo grave? Desde mi punto de vista, que nuestros residentes están yendo a aprender ahí. La que sigue, por favor. Hice un ejercicio con algunos de estos datos, porque la doctora Tote me pidió que hiciéramos algo que fuera inquietante para motivarnos todavía mucho más, y yo te lo estoy logrando. Entonces, lo que hicimos en una de las preguntas que se les hacía en la encuesta, decía, ¿qué número de eventos adversos usted ha reportado en el último año? Entonces, este porcentaje, 34%, dijo que ninguno, el 40% dijo que de 1 a 2 eventos, otros de 1 a 5, otros de 6 y alguno de 21 o más. Si yo sumo todos estos eventos adversos reportados en esta encuesta, me daban un total de 6.315 eventos adversos reportados, lo que hablaba en este grupo de estudio de 17 eventos adversos diarios, que no se ven reportados en ninguna estadística nacional de seguridad del paciente en este país. La que sigue, por favor. Termino. Esta encuesta genera que sí hay fortalezas. ¿Cuál es la principal fortaleza? Que todo el mundo habla en ella. Trabajo en equipo. Saben trabajar en equipo. Tienen un enorme enfoque de aprendizaje organizacional. Les interesa trabajar en equipo y de trabajar como organizaciones, en forma corporativa, sumativa, sistemática. Y luego hay una mejora permanente. Ellos se sienten inquietos por mejorar la seguridad del paciente. Luego, entonces, si tiene hambre, ¿por qué no les damos de comer? Entonces, creo que es un buen momento para que sea un buen bocado y que podamos generar un cambio sistemático e importante. ¿Cuáles son las debilidades? La carencia de personal, que a veces es sentida, no es real. Carencia de personal. Y aquí hay una contradicción, el castigo a reportar. Tienen temor a reportar, a decir lo que está pasando.
Los monitos estos de ver, oír y callar nos impactaron mucho. Ahora el de callar tenemos que voltearlo y tienes que decir ver, oír y reclamar e informar. Y luego, desde luego, la incertidumbre en la comunicación. Parece que los canales de comunicación de este grupo no tienen una buena interacción, lo cual también genera una gran desconfianza. La que sigue, por favor. ¿Cómo podemos mejorar? Bueno, cada sistema está perfectamente diseñado para conseguir los resultados que alcanza. Si no cambiamos el sistema, los resultados van a ser los mismos. Huevos con jitomate y cebolla serán siempre huevos a la mexicana, no hay más. Entender los principios de un diseño seguro. Entonces tenemos que empezar diseñando algo seguro. Si lo diseñamos inseguro, el resultado va a ser ese. Entonces tenemos que estandarizar procedimientos y diseñar estrategias para aprender de los errores cotidianamente. Y reconocer que estos conceptos siempre pertenecen a un trabajo en equipo, siempre en equipo. Es decir, trabajar más en el establecimiento por una cultura de seguridad del paciente es la única respuesta que podemos tener para mejorar la cultura en todos nuestros sistemas de salud. La que sí. Muchas gracias. Desde luego, fuerte el aplauso para el doctor Jorge Pérez Castro por acompañarnos dentro de nuestro foro. Y en estos momentos, la doctora Lilia Cote Estrada hace entrega de su reconocimiento a el doctor Jorge Pérez Castro. Desde luego, fuerte el aplauso para nuestro primer ponente. A continuación, daremos paso a la doctora Roxana Trejo González, que nos expondrá el tema de las infecciones asociadas a la atención en salud, las cuales cobran miles de vidas en todo el mundo. La doctora Trejo se ha desempeñado como subdirectora de epidemiología del Hospital General Dr.